Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varane y Dylan Berivan llegaron a la casa de la tía. La tía Berivan los recibe en la puerta. Es bastante amable y cercano. Luego les muestra su habitación. Les dice que dejen sus cosas y descansen. La habitación tiene una cama y una almohada individual. Cuando ven la cama, ambos se miran. No puede entender cómo hacerlo. Por otro lado, la tía Berivan dice, ¿no te gustó la habitación? Por supuesto, nuestra pareja inmediatamente dice que están felices con la situación. Entonces la tía va a la cocina. Nos siguen hasta la cocina. No te quedes mucho tiempo en la habitación. Ambos están listos para ayudar a sus tías. La tía Berivan pregunta por Kudret. Varane dice que es muy bueno. Dice que empezó a mejorar gracias a Dylan. Por otro lado, Sena y Cian están trabajando para el teatro. La tía Berivan pregunta por Azade en ausencia de Varane. Pero Dylan no dice nada. La tía Berivan dice que Azade es una persona muy difícil. Dylan, lo pasamos mal al principio. Pero él dice que estamos bien ahora. La tía Berivan dice entiendo, eres de los que dicen amén y callan. Cuando llega Varane, se cambia de tema. Azade, por su parte, casi calcula la ausencia de Varane en la mansión. Azade Berivan se pregunta qué pasó junto a la señora. Azade se pregunta qué está pasando. Él llama a Dylan. Azade se enoja con lo que escucha. Los estados de ánimo felices de Dylan son suficientes para volver loco a Azade. Cian llega al lugar donde trabaja Sena. Quiere ver las grabaciones de la cámara. Sin embargo, no permiten esto. Varane está cortando leña en el jardín. Dylan le trae una toalla. Él dice que tu sudor no se seque. También da agua. Se sienta y bebe el agua. Luego chatea. Hablan de lo hermoso que es este lugar. Ambos están de buen humor. La tía Berivan llega a Dylan con el álbum. Muestra las fotos de la infancia de Varane y Cian. También habla de sus recuerdos. Tu matrimonio con Dylan fue repentino. Pero dice que mi Varane es muy bueno. Dylan dice que confío en su misericordia. Dice que le debo la vida de mi hermano. Cevdet sale a investigar a la familia de Yağmur. Cevdet dice que no pudo encontrar nada perteneciente al niño. Cebri está muy feliz con esta situación. Se sientan juntos a la mesa. Mirando a Varane, dice, se miran muy bien. Luego mira a Dylan y dice que cuando ve a Varane, te vuelves como un girasol. Ambos miran hacia otro lado. Hassan llega y molesta a Kudret. Si quiero a Varane, dice, puedo enviárselo a su madre en 2 minutos. La tía Berivan le dice palabras de elogio a Varane sobre Dylan. Varane dice que es muy terco. Dice que también se parece a tu madre. No dijeron por nada. La novia dice que será de la tierra de su suegra. Varane y Dylan beben té en el jardín. Dylan Berivan dice que su tía la quiere mucho. La tía Varane dice que cree que hemos convertido nuestro matrimonio forzado en un hogar feliz. Dylan dice que no lo molestemos. Él sigue pensando que sí. Por otro lado, Ali busca a Zumrud. Dice que ahora encuentro mi pasado. Mientras Zumrud habla con Ali, llega su madre. Ella se enoja mucho. Dice que te encerraré en la casa. Varane y Dylan vuelven a ser tercos acerca de encender la chimenea. Dylan dice que cambiaron mucho de casa cuando eran niños. Habla de cocinar castañas en la estufa. Berivan dice que a Varane también le encantan las castañas. Varane pela una mandarina y se la da a Dylan. Dylan dice que comí demasiado. Tía Berivan, levántate y ve a tu habitación. Ahora tienes que dormir. Cuando Dylan dice que olvidó su pijama, la tía le da un camisón de su dote. Van a sus habitaciones. Varane toma una esponja y una almohada y entra a la habitación. No, Varane,
¿Dónde los encontraste ahora? Sin embargo, cuando Dylan se quita la ropa y se queda en camisón, Varane no puede quitarle los ojos de encima. Y mira las palabras de Varane cuando Dylan se desordenó el cabello. Dios mío, cuida mi mente. Le dice a Dylan que apague la lámpara y se vaya a dormir. Dylan dice buenas noches. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.